7 de la mañana con 32 minutos, varias reacciones ha tenido la ciudadanía en torno a la elevación de 3 puntos del IVA al 15%, sea en los conductores, sea en las amas de casa, en los que buscaban el día de ayer uniformes para sus hijos o los que van a comprar también algún artefacto electrodoméstico para sus hogares. También el sector empresarial ha tenido una reacción. Algunos locales se están postergando para 2 meses siguientes, recién allí aplicar el 15% del IVA para evitar algún recargo adicional para quienes vayan a comprar sobre todo artefactos electrodomésticos o ropa dedicada para los uniformes de los niños. Vamos a conversar sobre el tema y también sobre el tema de la deuda externa, no solamente de nuestro país, sino de América Latina y cómo repercute para nuestros países, con el doctor Félix Pilay Toala, investigador, docente universitario y articulista de varios medios a nivel de país y de Latinoamérica. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Doctor Orlando Murillo, buenos días a Sofía en el Ecuador mundo. Para mí una satisfacción que me invite a su comunicación para poder dar algunos criterios sobre el comportamiento de la economía en el Ecuador. Y en ese comportamiento muchos piensan que en época de recesión o de no crecimiento de la economía, mal se pueden aplicar más impuestos. Sin embargo, y contrario a lo que dicen los libros, a lo que dicen los teóricos o los analistas económicos, el presidente Noboa pidió a la Asamblea que se incremente el IVA y él lo ha colocado en el valor del 15%. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lee la situación del país? Bueno, es importante destacar que no existen libros de economía que digan o recomienden la elevación de impuestos para la economía en un país. En realidad es lamentable que el presidente Daniel Noboa haya tomado acción y su grupo de asesores económicos hayan dado que era necesario la elevación del IVA para sostener la economía. Mire, la economía dentro de un proyecto económico, ¿qué sucede con la elevación de impuestos? Los impuestos en un comportamiento que hace que producir se vuelva más, a verse más caro. Eso hace que los productos tengan ninguna o tengan poca motivación para seguir produciendo. Al no Doctor, perdón motivación la para interrupción. seguir. Lo estoy copiando entrecortado. Tenemos una dificultad ahí en la señal telemática. No sé si se salga y vuelve a entrar con el mismo link para ver si mejoramos. Caso contrario, lo hacemos vía telefónica, sin inconveniente alguno. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Y sí, el tema económico nos debe preocupar a todos, porque vivimos de tener dinero. Trabajamos para poder vivir, ¿verdad? Claro, a quienes roban para vivir muy bien, ¿verdad? Se van del país a México, Venezuela, a Bélgica y viven excelentemente bien con lo robado. Pero no se trata de eso, de ninguna manera. El dinero hay que conseguirlo de manera honesta. Así me lo enseñó mi padre, así me lo dijo mi madre y mi abuela, que me criaron. Y aquí estamos, haciendo un esfuerzo cívico para llevar hasta usted, amiga y amigo, este informativo, que busca plantear verdades, no a medias, verdades, con gente que no aparece en otros medios y que nos habla aquí la plena, como dice nuestra gente sencilla. Y es lo que procuramos para que usted, amiga, para que usted, amigo, salga ganando, vaya interesándose en que debemos saber elegir a gente transparente, con conocimiento sí, pero sobre todo con moral y con ética, para que no siga existiendo la corrupción en nuestro país. Estamos ya nuevamente con el doctor Pilay, a ver si lo escuchamos de mejor forma. Doctor, ¿me escucha? Se nos congeló la señal ahora. Bien, vamos a ver si lo hacemos telefónicamente, lo llamo de inmediato, doctor, a efectos de
no perder la entrevista con usted porque es importante conocer su criterio respecto de estos temas trascendentes también para el país. A ver si hemos restablecido el contacto pleno con el doctor Pillay. Se nos congeló la imagen, doctor, y le estaba llamando a su celular para salir por celular, pero a ver si insistimos nuevamente vía telemática. ¿Me está copiando bien? Sí, correcto. Lo que pasa es que me ubiqué en otro lado de mi casa porque hay lugares donde a veces la perfecto. señal. Esperemos que ahora funcione. Estaba explicando la primera parte de nuestra inquietud, ¿verdad? El impacto del 15%. Bueno, yo sostengo que no hay libros de economía que planteen que subir los impuestos mejore o reactive la economía. Dentro del contexto económico se sostiene que los impuestos hacen que sea más caro producir. Al volverse más caro producir, esto no motiva a los empresarios a seguir produciendo. Y aquellos que siguen produciendo, no en cantidades óptimas, lo hacen, pero el cargo que significa pagar más para producir, se lo cargan al consumidor final, de tal manera que los impuestos son regresivos para impedir que la producción crezca y por lo tanto no permiten el crecimiento económico. Eso lo dicen todos los libros de economía. Por lo tanto, es lamentable que el presidente de la República y su grupo de asesores económicos hayan sostenido que la solución para mejorar el problema en el país es elevar el IVA. Y lo que preocupa de esto es que todo el país se recuerda que cuando la Asamblea trató el tema y luego el presidente de la República envió el veto parcial. Dentro del veto parcial se sostenía que se permita la elevación del IVA del 13% y los 2 puntos, es decir, 14 y 15, se lo haga en el futuro cuando haya un requerimiento por parte del Ministerio de Finanzas. Pero lo preocupante, decía, es que sin mediar lo que se propuso en el veto parcial, pues ya mediante decreto ejecutivo, el decreto 198, entramos ya desde ayer con el 15%. Así es. Lo que deduzco de la explicación y de lo que he leído es que se va a profundizar el estancamiento económico en el país. No vamos a tener un crecimiento. Ya el Banco Central, que había proyectado el 1.3, 1.4 de crecimiento este año, habla de que vamos a crecer un 0.8%. Eso implica que va a haber un estancamiento de la economía, donde no van a haber trabajo, que es lo que demanda la población joven del país, y lo que está empeñado también el presidente Noboa. No sé si hay otra varita mágica económica para generar trabajo, doctor Pillay. Imposible. Si nosotros hemos observado que lo que usted ha mencionado sobre la posibilidad de que crezcamos entre 0.8 o el 1% en este año se reduce con la implementación del IVA, por cuanto todo el mundo sabe que cuando hay un incremento en los impuestos se reduce la producción y por lo tanto el crecimiento económico decrece. Vayamos a lo que pasó en la época del presidente Correa, cuando elevó el 2% del IVA. De acuerdo a la información que se tiene, la economía tuvo un decrecimiento por producto de la elevación del IVA. Y esto, por supuesto, sucederá en el país y con el decreto ejecutivo que el presidente de la República eleva al 15%. Eso es igual en todos los libros de economía que sostienen que cuando una economía no crece, también el desempleo crece. Es decir, que las posibilidades de que la población pueda acceder a puestos de empleo en el futuro va a ser casi nula. Lo que va a incrementarse es el desempleo, porque si las empresas no están produciendo
Si no hay demanda por parte de los consumidores, no hay producción, y si no hay producción, pues los empresarios tendrán que verse obligados, en algunos casos, a despedir a sus trabajadores de su puesto de empleo. Súmele a eso esa espada de Damocles que pende sobre cada gobierno de nuestro país, que es la deuda externa, que lamentablemente en el 2007, que estaba en 13.000 millones de dólares, pasó en una década a cerca de 40.000 millones, y hoy no sé si está cerca de 70.000 u 80.000 millones en función del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Esta situación que pasa en el Ecuador también se repite en otros países de Latinoamérica. ¿A qué se debe eso, doctor Pillay? ¿A que tenemos malos gobernantes o gente poco preparada en materia económica es la que asume el poder y con suma facilidad es preferible endeudarse a buscar auténticamente el desarrollo de estos países? Sí, efectivamente, es una constante en América Latina sobre todo, aunque el endeudamiento es masivo a escala global, pero fundamentalmente en nuestro continente, América Latina y el Caribe, de manera recurrente tenemos a los gobiernos que acuden a crédito de los organismos internacionales y la ciudadanía nos explica de cómo es que nosotros estamos permanentemente endeudados, estamos pagando deuda, pero sin embargo la deuda crece de manera constante. Y esto básicamente se debe a que la deuda externa se convirtió en un negocio extraordinario para los grupos económicos, tanto del Ecuador como a nivel internacional, quienes están comprando deuda de manera permanente a los ecuatorianos. Es decir, dar crédito al país y a los países en vías de desarrollo, como se considera al Ecuador, es una estrategia imperialista para sacrificar a los pueblos y generar ganancias para los grupos económicos a nivel internacional. Ahora, el país nuestro, Ecuador, tiene riquezas. El petróleo se está por acabar y no sabemos dónde se lo ha sembrado, porque se dijo que se lo iba a sembrar. En salud no tenemos buena salud. Educación, pésima educación. Seguridad tampoco tenemos. Tanto que estos tres rubros, salud, educación y seguridad, los ecuatorianos pagamos impuestos y encima de eso sacamos nuestro bolsillo para pagarnos una salud adicional porque el seguro no la da, una educación adicional porque el Estado no da a la educación que queremos para nuestros hijos y pagamos una educación particular. Y tenemos que sacar también para la seguridad, porque todos vivimos acá en Guayaquil, no sé si donde usted viva o en otras partes del país, vivimos enrejados, poniendo rejas y poniendo guardias para pagarles a ellos para que no nos roben. Es una situación bastante crítica la que vivimos. Yo creo que lo que sucede en el Ecuador no es que nosotros no tengamos dinero. Yo creo que es importante que ratifiquemos de que el Ecuador tiene dinero. El Ecuador no es pobre. A nuestro Ecuador lo han empobrecido. Eso es la verdad. ¿Qué implica esto? Que implica que los recursos que tiene nuestro país, vamos a hablar, por ejemplo, del seguro social, para nadie desconocido cómo se han feriado ese dinero de la seguridad social. Aquellos que se llevaron el dinero están viviendo en su luna de miel con todo lo que se saquearon al Seguro Social, pero sin embargo tenemos a una población que se debate en la miseria. Tenemos afiliados al Seguro Social que lo que reciben en realidad no le alcanza y con la posibilidad de que el Seguro Social sea privatizado en el futuro, lo cual pone en serio peligro la situación. Si bien es cierto lo que hacen los grupos de poder,
es crear condiciones para que un servicio como el Seguro Social se vuelva tan malo y crear condiciones para que el pueblo diga esto no me sirve, no quiero esto, hagan lo que quieran con el Seguro Social. Podría suceder eso en los próximos días. De tal manera que los recursos existen, los recursos del petróleo. Fernando Villavicencio ya denunció cómo el dinero se lo llevaban, el dinero del petróleo se lo llevaban en carretilla. ¿Y eso qué significa? Que ese dinero que tiene el país, aquellos grupos que se lo han llevado, en realidad es lo que nos falta en este momento. Lo que hay que hacer es lo que anunció el presidente de la República cuando estaba en campaña, poner mano dura e impedir la corrupción y hacer que esos dineros regresen al país. Y si no regresan, al menos que ya no se roben más nuestros recursos, y con eso habría más que suficiente. Lo que le hicieron, la remisión de deuda a los 499 empresarios en el país, cerca de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo no nos vendría muy bien ese dinero para reactivar esta economía? Claro que sí. Y esto no es de un solo gobierno. Todos los gobiernos lo han hecho. Correa lo hizo, Moreno lo hizo, Lazo lo hizo. Son empresarios pillos y hay que crear leyes para meterlos a la cárcel, porque es una pillería también de que el empresario le descuente, por ejemplo, la parte proporcional de su sueldo para el Seguro Social y luego no lo entregue al IES. Y cuando el empleado va a hacerse tratar el Seguro Social, no lo atienden porque no está al día. Pero al empresario no le pasa nada. El que paga los platos rotos es el empleado, lamentablemente. ¿Qué hacer para cambiar este estado de cosas? Usted apunta en una cuestión que es sumamente importante. Mire usted, no solamente que la mayoría de los empresarios no le descuentan al trabajador y luego no hacen el aporte al Seguro Social. También sucede con el IVA. El ecuatoriano como usted y yo, que tenemos que comprar un producto y que por eso nos descuentan ahora el 15%, ese dinero se queda en manos de algunos empresarios inescrupulosos. Habrán algunos que lo hacen de manera coordinada y adecuada, pero la mayoría se queda. Ahí está un informe de la CEPAL en donde ellos aseguran que cerca de 2.500 millones de dólares en el 2022 de impuesto al valor agregado IVA se quedó en manos de los empresarios y no los pagan, no le entregan al Seguro Social. ¿Qué es lo que hace un empresario normalmente? Si usted hace una compra, le descuentan el IVA, se queda con ese IVA para entregarlo al SRI, pero no lo entrega, se queda capitalizando su empresa y lo entregará después o quizás nunca lo entrega, como el informe que tiene la CEPAL sobre cómo se quedan con el IVA y no lo entregan. Y así sucede con el tema de lo que se descuenta al trabajador para el Seguro Social, y por eso el Seguro Social está en una crisis de la que todos sabemos, ¿no? Bueno, Fernando Aspiazu lo metieron preso por eso, por no entregar el IVA. Hay que meter también preso a los que se quedan con el IVA. Por eso es hacer antipatria. Doctor. Para eso necesitamos un cambio de mentalidad en el Ecuador. Yo creo que tenemos una oportunidad única en este momento. En este momento, cuando los partidos políticos tradicionales, comenzando por la Revolución Ciudadana, por el Social Cristiano, incluso el mismo ADN, han caído en un lugar pantanoso que les será muy difícil alzar cabeza en este nuevo periodo. Es una oportunidad para los ecuatorianos para en esta ocasión ya elegir no a aquellos políticos tradicionales, sino al pueblo. Doctor, siempre grato conversar con usted y su aportación para la orientación de nuestra audiencia aquí en OMC Noticias. Le agradezco, soy reconocido por eso. Buen día. Gracias a usted, Orlando. Siempre a las órdenes. Muy amable. Hemos conversado con el doctor Félix Pilay Toala, investigador, docente universitario y articulista de varios medios, no solamente de nuestro país, sino también de Latinoamérica.